Vamos a continuar y finalizar el capítulo 12 del libro de Éxodo. Quiero, para iniciar, hagamos una oración y le voy a pedir al hermano Miguel, si nos dirige en oración, por favor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre por la oportunidad que nos das de estar en nuestro templo. Pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia para cada uno de los que vamos a estar esta mañana acá. Y también, Padre, que nos permita que cada cosa que hagamos sea para la honra y la gloria tuya. Bendice a cada uno, Señor, guarda a los que vienen en camino, tráelos con bien y permítenos, Padre, que tu gracia y tu misericordia nos alcancen. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Voy a leer el texto, capítulo 12, los versículos del 1 al 51. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre los hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarles fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los egipcios, los hijos de Israel, habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiesen circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces le celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será el natural para el extranjero que habitaré
entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ay, es largo, ¿verdad? Es largo. Estamos llegando al final de todo este proceso, ¿verdad? De todo el proceso. El proceso es un proceso de liberación, no del espíritu, sino que es una liberación de la esclavitud. Dios no quiere que los hijos de Israel sigan más esclavizados. No están esclavizados espiritualmente, sino que están esclavizados físicamente. Claro, como vimos una vez, tiene consecuencias emocionales, tiene consecuencias espirituales, eso sí, ¿verdad? Una de las consecuencias de la esclavitud también fue que abandonaron la fe en Dios. ¿Cuántos años dice que han tenido esclavos? Vaya. ¿Cuántas generaciones se fueron ahí, verdad? Entonces, cuando ellos ¿llegaron con quién? A Egipto. Con José, ¿verdad? Con José llegaron. Y los que llegaron tenían fe en Dios, precisamente por eso llegaron, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, luego los mandan a traer, se van, se multiplican y se van creciendo, muere un faraón que no era creyente en Dios. El faraón que estuvo cuando José estaba trabajando en el gabinete de estado de ese faraón, él seguía siendo egipcio y practicante de su religión. Egipcia, ese faraón. Eso no cambió. Lo que pasa es que este era parte de el gabinete, era uno de sus siervos, ¿verdad? Y tenía ciertos privilegios. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto. Ahora bien, el domingo pasado vimos la primera parte de la Pascua, donde Dios le dice a Moisés y a Aarón cómo deben de participar de la Pascua. La Pascua es como para ustedes, ¿qué sería la Pascua en ese momento histórico en Egipto? Era un recordatorio. Muy bien. De lo que ya venía haciendo. Exactamente. Pero en ese momento era Ajá. una liberación. Sí. Celebrar, Ujú. recordar. Ujú. La liberación, ¿verdad? La Pascua se da en un momento decisivo donde hay que tomar decisiones. O estás con Dios o no estás con Dios, ¿verdad? Y entonces, parte de eso era que era un cabrito o un cordero de 1 año sin ningún defecto. ¿Eso qué quiere decir sin ningún defecto? El animal está alentado, sano, no tiene un ojo chueco, un ojo aquí, el otro aquí, ¿verdad? Como cuando uno se levanta así después de 20 horas de dormido, ¿verdad? Entonces, no tiene ninguna pata quebrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está sano, está alentado. El cordero o el cabrito.
Y si hay una familia pequeña, ¿qué tienen que hacer? Ajá, entonces la familia que es un poco más grandecita, invita a la familia pequeña, véngase para acá porque ustedes solo son 2 como familia, solo son 3 como familia, o solo son 4 y aquí somos 20, ¿va? Entonces, a esto quizás cuando son 20, solo un cabrito, o quizás 2, ¿va? Entonces, porque no les alcanzaba. Si sobra carne, ¿qué tendrían que hacer ellos? Quemarla. ¿Por qué no se la llevaban? Exactamente. Se iba a gusanar, se iba a echar a perder. Nadie le iba a comer, porque se iba a arruinar. Allá en otra parte, en Occidente, dicen se iba, o en Oriente, se iba a jugar, ¿verdad? Antes, cuando a uno se le caía algo, decían, no lo cuando era comida, no lo recojas porque se lo jugó el diablo. Yo cuando estaba pequeño, cuando yo pensaba fútbol, lo jugó el diablo. Pero no, ¿verdad? Era escarolear el diablo, lo que quería decir manosear, escarolear. Pero a mí lo que me llama la atención, que no tiene nada que ver con la clase, pero cuando a alguien le decía un insulto a otro, vos como que fuera jugado. O sea, pasmado. Eso es lo que quería decir. Porque era un insulto eso. No se oía el golpeado como pasmado, pero lo que querían decirle es eso. ¿Verdad? Menos mal que ya no, ¿verdad? Ya no usamos esas palabras. Ahora bien, ¿quiénes participan de la Pascua cuando en este momento en el Éxodo? ¿Quiénes participan? ¿Será? No, está bien, es para ellos, para los israelitas, para los hijos de Israel, ¿verdad? Para ellos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pero ya sabemos étnicamente quiénes son los que participan, pero ¿quiénes son los que participan, dijéramos, éticamente, espiritualmente, con el propósito? ¿Quiénes serían? Sí, los ancianos eran los líderes, ¿verdad? Habían ancianos de vejez y ancianos de título, ¿verdad? Generalmente coincidían, generalmente, pero no siempre, pero generalmente coincidían porque se creía que ser anciano era una gran cosa, no como ahora aquí, ¿verdad? En este país ya no. Hay algunos remanentes que todavía, ¿verdad? Ser anciano, una persona de 50 años ya no consigue trabajo fácilmente. ¿Por qué? Porque es improductivo. ¿Por qué? Porque muchos se enferman. Entonces, alguien que queda sin empleo a los 50 años y empieza a buscar trabajo, le va a costar. Uno que otro lo encuentra, pero no como si tuviera 30 años de edad. En el siglo pasado se valoraba mucho en este país el anciano, la persona, lo voy a decir así, pero no es pues sí, porque yo ya estoy ahí, ¿verdad? La persona vieja era una persona que se consideraba que tenía conocimiento, experiencia, conocimiento, ¿verdad? Y que esto le podía pasar, esta experiencia, a las nuevas generaciones. Exactamente. Más o menos era así aquí, en esa época. Ahora en Israel como país no creo que sea igual que esto, ¿verdad? Tampoco. Entonces, los que entran en la Pascua son los que creen en Dios. ¿Cómo? Los que creen en Dios. Nadie es obligado a participar de la Pascua. Nadie. Aunque sea israelita, no es obligado. Todos son invitados. Pero si entran a formar parte, tienen que hacerlo de una manera determinada. Entonces, una parte externa del simbolismo de esto es que hay que manchar con sangre
¿verdad? Las puertas, o los dinteles de la puerta y los postes, ¿Por qué? ¿Por qué hay que mancharlo? Muy bien, pero ¿por qué? Exacto. Muy bien. ¿Usted iba a decirme algo? Era una señal. ¿Señal de qué? Exactamente. Vaya, es cierto eso, sí, es cierto. Pero era señal de qué también en relación a los que vivían ahí. ¿Era señal de qué? Ajá. De que entonces esa familia creía en Dios. Creía en Dios. Entonces, como esta cuestión es de obedecer, de cumplir, igual que ahora. Ahora yo no sé por qué les ha agarrado a muchos, ¿verdad? Otro tipo de creencias y teologías que dicen que son cristianas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Salen unas cosas bien raras, ¿verdad? Yo vi un documental donde hay una persona que dice que los malos espíritus salen del servicio sanitario. Eso es aberrante. Salen otras cosas, ¿verdad? Asquerosas. Pero no es eso, ¿verdad? Y que por lo tanto, por una cantidad de dinero determinada, ella te puede mandar el procedimiento para hacer que se cierre ese portal del demonio. Ese tipo de cosas no la vayan a ir a buscar. Pero lo he visto, ¿verdad? Yo lo veo por cuestiones así, ¿verdad? Por cuestiones de ver, sí, educativas, ¿verdad? Por dónde anda la gente pensando. Gracias a Dios ustedes no me han salido con algo así, ¿verdad? Ni menos ni más. Pero bien, la Pascua, ¿quiénes participan de la Pascua? Los que creen en Dios. ¿Cómo? Exactamente. Muy bien, muy bien. Versículo 33 dice: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos, o sea, todos vamos a morir. Si estos siguen aquí, nos vamos a morir todos. Así es que hay que echarlos. Del 34 al 36 aparece que llevan la masa sin levadura, que se la llevaban, ¿verdad? Salieron de Egipto, salieron de Ramesés hasta Sucot. Y también llevaron los objetos de oro y de plata. Aquí hay algunas cosas muy curiosas en toda la lectura esta, ¿verdad? Después de la muerte de esos primogénitos, no quiere decir que sean niños. El hermano Abner me hizo una pregunta hace como un mes y medio. Mire, me dijo, ¿y por qué es que ahora sigue hablando en esta plaga de que va a matar al ganado y no murieron en la plaga anterior? Es cierto, ¿verdad? Porque si ustedes leen despacito la cosa, se van a dar cuenta de que hay unas inconsistencias en cuanto a eso. Y aquí es otra, porque dice que hasta se van a morir los primogénitos del ganado también. Pues ni que no se murieron en 2 plagas anteriores, ¿verdad? Bueno, solo lo menciono porque son unas cosas sumamente curiosas. Del 37 al 38 partieron los hijos de Israel, salieron de Egipto, de
Ramsés hasta Sucot, es algo así como estaban aquí, subieron, luego bajaron y se fueron para llegar aquí. Era más fácil llegar aquí directamente, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes en el mapa. También hay un dato muy importante que esto hace interpretar que esta gente, en el versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Tampoco dice que van las mujeres. Así es que es probable que eso era una cantidad exorbitante. También subió con ellos, y esto es lo interesante, miren, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, de ovejas y muchísimo ganado. ¿Quiénes son ellos? No son israelitas. Exactamente. Los que simpatizaban con esto. Y posiblemente eran esclavos de otras culturas. Exactamente. Por eso más adelante habla, mire, a estos tipos hay que circuncidarlos. Eso es interesante para mí, porque ¿cómo sabían si era circuncidado o no era circuncidado una persona? ¿Verdad? Es como en la actualidad. Uno no sabe eso, porque uno no le anda preguntando a nadie, ¿no? La gente sí pregunta, por ejemplo, ¿sos cristiano o no sos cristiano? ¿Verdad? Pero en esta época, como no había eso, sino que era la circuncisión, ¿verdad? Esta gente no eran hijos de Israel. Eran de otra cultura. Simpatizaron por lo menos en el mensaje de este. Díganme. Quizás ahí empieza hablando de nuestros testimonios. Ya desde ellos como testimonio de la vida de cómo el Señor los había salvado. Es probable. Muy bien. Sí, es probable. Es probable que también vieron las ondas de las señales de las plagas, ¿verdad? Y todas estas cosas. Acuérdense de que, bueno, el domingo pasado estuvimos viendo de que incluso los jefes del gabinete del faraón se dividió. Unos estaban a favor del faraón y otros estaban a favor de que los dejara ir. Eso está en los capítulos 10, 9. ¿Cómo va? No, fue hace 4 domingos, antes de del Día de la Familia. Porque estuvimos viendo de cuáles son las consecuencias, los efectos, los cambios que va provocando las plagas. Porque uno aparentemente piensa de que no, o no son suficientes los cambios. Pero sí se fueron dando cambios, ¿verdad? Sí se fueron provocando cambios. Ahora bien, entonces, otras culturas, otras etnias, cuando van estos saliendo, ¿verdad? Se juntan y se van junto con ellos. A mí me llama la atención esto ¿por qué piden oro y plata? Porque eso lo piden anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que piden oro y plata? Aquí es de suponer, ¿verdad? Supuestamente era parte de lo que ya ellos Ajá. Es como una retribución. Un ahorro. No, ellas no eran pagadas. Es probable. Dígame.
habla dice no, es egipcio. Se llama. Ajá. Y eso es bien de analizando. Sí. Porque hay historiadores que afirman que Moisés tenía origen egipcio. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que todo esto también manda un mensaje para la posteridad, porque también lo vemos después en el famoso holocausto con Hitler, que buscaba Hitler era oro y plata de ellos. Ajá. Porque han sido, y eso es lo que Jesús fustigó, muy apegado al oro y a lo material. Y entonces ellos llevaban mucho oro y plata y todavía pidieron para llevar. Entonces esos simbolismos, si queremos llamarlo así, o realidades de este pueblo, también lo alejaron de Dios. Muy bien. Gracias. Porque, para terminar, si usted bien señaló, ¿por qué se fueron hasta el final de la península? Cuando si se hubieran ido recto, de acuerdo a la geografía, en 8 o 10 días hubieran llegado, pero Sí. tuvieron 40 años. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, para que el pueblo se viera quiénes eran verdaderamente. Bueno, pues son conclusiones posteriores, pero Sí. ¿cuál fue el objetivo ese realmente? Vamos a tocar algo de eso, porque creo que llegamos hasta el capítulo 16, creo que llegamos. Vamos a llegar, algo así. 16, 17, pero me voy a saltar capítulos. Así es que ustedes lean todos los capítulos, ¿verdad? Todos los versículos. Solo hasta julio vamos a hacer esto de Éxodo. De ahí en agosto entramos con otro tema. Porque tendríamos aproximadamente, vamos a tener 8 meses de estar viendo esto, ¿verdad? Entonces, bien. Ahora voy a hacer referencia al capítulo 13. Ese capítulo 13 no lo vamos a estudiar así, ¿verdad? Ni nada. Ustedes lo leen después. Porque el próximo domingo vamos a estudiar, ya les voy a decir. Capítulo 14 para el otro domingo. Es el 14 para el próximo. Entonces solo voy a hacer mención de algunas ideas acá, del capítulo 13. Estaba la esclavitud por 430 años. Hay algunas interpretaciones, por ejemplo, ¿verdad? No, dicen, ¿verdad? Es que la esclavitud no era real, era espiritual. Y la esclavitud era por la religión pagana de los egipcios. Qué casualidad que cuando José estaba en el puesto no eran paganos, ¿verdad? Siempre eran paganos. ¿Y cómo es este asunto ahí? ¿Verdad? Vaya. Pero como no estamos estudiando eso, mejor nos vamos a meter aquí. Son 430 años. El proceso es un proceso de liberación que tiene consecuencias. Todavía no son pueblo de Dios. No son. Esta gente que es liberada, los hijos de Israel, no son pueblo, nación, como etnia, menos son pueblo de Dios. Eso lo he mencionado yo anteriormente. Bueno, entonces en el proceso hay que participar de la Pascua. La Pascua es para las personas que creen en este Dios. El artífice de la liberación del pueblo es Dios. Moisés no. Moisés es el líder. Es el líder. Entonces, ¿por qué es que andan 40 años vagando así, verdad? Porque no es, eso es cierto, ustedes lo han leído y andan ahí vagando y toda la cuestión en algo que pudieron hacerlo aquí recto. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Es que acaso ese pueblo que no tenía fe en Dios sigue no teniendo fe en Dios? ¿Sigue desconociéndolo?
¿Sigue desobedeciéndolo? ¿Sigue valiéndole Dios? Porque cuando Moisés se va al Sinaí y se queda, muchos se tardan. ¿Y qué? ¿Que no creen en quien han creído? Faltaba paciencia, convicción, creencia, diga, fe, ¿sí? Gracias. Uno, dos. Sí, faltaba el 1. Ajá. Bueno, es que yo estoy pensando en la línea recta y en los círculos, porque algunos piensan que esas vueltas de los 40 años en cierto modo significaron círculos, ¿verdad? Y si no círculos, tendiendo a círculos en espirales. Porque los procesos, quizás los procesos educativos no en esto de la espiritualidad y en esto de entender a Dios no siempre, o quizás es una característica que no son en línea recta, siempre tiene sus crestas y sus valles. Y en ese sentido creo que el proceso educativo es así, porque se fundamentó en la práctica, pero también en el error. Y cuando sucede eso, es que viene el tiempo. Y el tiempo también tiene que ver en el proceso educativo, ¿verdad? El hombre siempre expresa de todas maneras algo de niño del cual emergió. Ajá. Pero en las transformaciones, imagino yo que algo tendrá que ver eso en el proceso educativo del pueblo de Dios, mientras no también no entraron todos los que salieron, porque había que purificar un poco y filtrar un poco, ¿verdad? Esa tarea. Perfecto. No, eso es cierto, ¿verdad? La educación nunca es lineal, ni es unidireccional. Tiene que ser multidireccional, a diferentes niveles también, ¿verdad? Con diferentes perspectivas. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva, una manera de interpretar, ¿verdad? Versículo 17 del capítulo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora, como ya no lo vamos a estudiar así, ¿verdad? Versículo a versículo, y cuando viene el faraón con el ejército egipcio, ¿qué piensa la gente? Y están frente al Mar Rojo. Eso me llama la atención a mí de este versículo, ¿verdad? El versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿En qué parte, antes de eso, en qué parte dice que están armados? ¿Cómo interpretarían ustedes eso? Porque habla de los israelitas, ¿verdad? De los hijos de Israel, de los liberados que están armados. ¿No les llama la atención eso? Sí. Versículo 19.
tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Y los huesos de los que murieron durante 430 años? ¿Verdad? Entonces, ahora pregunto yo a ustedes, ¿verdad? Y como ahí está ya el micrófono, ahí ya. Así es que dice el texto en el versículo 17 que dice que Dios los hizo hacer ese camino largo porque derecho iban a llegar por la tierra filistea y que los filisteos se les iban a hacer guerra, se iban a asustar y se iban a querer regresar. Pero después dice que están armados. Y los manda por otro lado. Dios va. Y luego suben y ahí van haciendo esa cosa. Parece lo que jugábamos antes, tripachuca, esta cosa. Véanlo ahí en los mapas. Es bien interesante esa ruta, ¿va? Lo primero que a uno se le ocurre es alguien que no sabía por dónde ir. Y que andaba, como dice Otto, a prueba y error. Vámonos por aquí, tal vez por aquí encontramos el camino, ¿verdad? Como cuando uno anda buscando una comunidad en el interior del país y no tiene Waze, porque ahora sin Waze uno no llega a nada, peor yo. Entonces, yo admiro a la gente, ¿verdad? Yo admiro, por ejemplo, a las hermanas. La hermana Ofelia, por ejemplo, dice: véngase por aquí, váyase por allá, aquí, allá, y cabalga. Hasta son rutas de menos tráfico. Eso es chivo. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero yo me pierdo en mi casa. Y entonces, cuando hace toda esa ruta, ese ir y venir, todo, lo primero que a uno se le ocurre es pensar, a mí se me ocurre pensar, el que diseñó, el que guió esto, como que no sabe cuál es la ruta. ¿Quién era el que dirigía a ese pueblo? Exacto, Dios a través de Moisés. Pero Dios era el que supuestamente era el líder, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios no sabía por dónde irse? Claro que sí sabía. Por supuesto que sabía. Entonces la primera sospecha, que en términos técnicos se llama sospecha teológica, es ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué sabe Dios que el texto no me lo dice en este momento? Lo va a decir después, más adelante lo va a decir, en el libro de Éxodo. Entonces, agarran la ruta más larga, del 17 al 18, llevan los huesos de José, versículo 19, versículo 20, partieron de Sucot, acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Todavía no habían entrado al desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso hace suponer, esa palabra es que uno la españoliza diciendo que es la Shekinah de Dios. Shekinah es simbolizado como una nube. Shekinah no es la nube. Lo que ellos interpretan es que la Shekinah de Dios, o sea, la gloria de Dios, la presencia de Dios, alumbraba, guiaba,
cubría durante el día y la columna de fuego en la noche. Eso lo que representa eso es de que Dios está presente en el pueblo. Sí. Hay datos curiosos, ¿verdad? Lástima que no vino ahora el hermano. El primer dato curioso es que también mueren otra vez ganado, ¿verdad? Se suponía que en 2 plagas anteriores ya se había exterminado el ganado. Otro, recogen los huesos de José, pero no se habla del resto de los demás israelitas. Que los hijos de Israel estaban armados. A mí me parece muy curioso que aparezca eso ahí, porque no se ha mencionado anteriormente, ni siquiera se ha insinuado. Lo que sí se ha dicho es que ellos, Dios le dice a Moisés y a Aarón, dile al pueblo que le pida a los vecinos, ¿verdad?, oro y plata. Y en este texto que hemos leído ahora, que la gente le da eso, y también para que se larguen de allí, porque piensan que si siguen allí los van a matar a todos. Muy bien. Con esto terminaríamos toda la parte esta de la esclavitud y de la liberación. ¿Qué son algunos aspectos que a ustedes les llaman la atención de eso, de todo esto que hemos visto? Dígame. Bueno, en este proceso y en esta salida y en esta conquista de la tierra, ¿verdad? Y todo esto, y en este pasaje donde dice que el pueblo estaba armado, y es que no sé si se podría señalar algunos momentos cuando este pueblo que iba, si bien iban guiados por Dios, en algún momento tuvieron que hacer la guerra, ¿o no? Ya vamos a ver. Ah, bueno. Entonces, es decir, porque si iban armados es porque iban a necesitar las armas en determinado momento. Es decir, que un camino guiado por Dios, en algún momento la gente que va en el camino guiado por Dios y guiado por la Shekinah y guiado por la torre por la antorcha de fuego, iba a tener que hacer la guerra. Y hacer la guerra significa matar. Sí. Estoy pensando en eso, pues porque siempre significó matar en los terrenos. Cuando uno lee un poco cuál es el itinerario y cuáles eran todas las dificultades que iban resolviendo, muchas de esas dificultades se resolvieron con guerra. El hermano y luego la hermana Loli. Gracias, hermano. Yo estaría en consonancia, muy de acuerdo con nuestro hermano Otto, y es cierto. Y si a eso le sumamos de que también ellos, ¿por qué no trataron como pueblo esclavo que venía, que era tratar de negociar con los otros pueblos, y era de tratar de buscar una fraternidad o buscar la paz? Iban armados. Entonces, ¿cuál era el objetivo que de toda esa belicosidad? Es que llevaban oro y plata, pues es que ese es el problema. Y vemos cómo se olvida el pueblo de Dios. Lo mismo pasó con Jesucristo. Vieron los milagros que hizo Jesús. Lo vieron, cantidad de acciones que hizo. Y sin embargo después piden que lo maten. Entonces se vuelve a repetir lo mismo. Nos olvidamos de Dios. Y esa es la realidad. Muy bien, muy bien. Hermana Loli. Ahí está. También, sí, yo sí observo, por ejemplo, que a pesar de que por fin logran ser libres, salir
no van cantando ni felices, tienen una gran angustia toda la noche porque están velando y no pueden, no se les ve. Quizás más adelante de hecho vemos que ya cantan y todo, pero ahí no se ve que cuando salen, que deberían de ir cantando, gritando, somos libres, como que están angustiados, no van celebrando, ¿verdad? Eso me llama a mí la atención. Es por el contexto, ¿verdad? Luego de venir 430 años de esclavitud, de opresión, de explotación al máximo, integral, absoluta, ¿verdad? El contexto es un contexto de muerte, pero también es un contexto de toma de decisiones. No tienen certeza. Y ese es mi punto, ¿verdad? O sea que este pueblo que ha estado liberado, el pueblo, los hijos de Israel, confían en este, pero poquito. ¿Por qué? Porque van armados. Y a mí me llama la atención, ¿por qué Dios no les dice, y tomen, arman, pídanle a los egipcios que se armen, o las armas que tienen ustedes ahí escondidas, sáquenlas, ¿verdad? Y se las... No aparece nada de eso en el texto. Dios no les dice eso. Dios lo que les dice es cómo celebrar esto. Dios lo que les dice es cómo cuidarse de las plagas. Dios les dice de que no les va a afectar ciertas plagas. Dios les ha ido mostrando cosas. Pero tal parece que confían, o como cuando dicen ahora, ¿verdad? Es que mira, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? O hay que estar en paz con Dios y con el diablo, porque no vaya a ser. Hay gente de iglesia que dice eso. Y yo mi hipótesis es que estos confiaban en Dios, pero no tanto. Dígame. Que llevar las joyas y el oro, sí, Dios se los había dicho. Sí. Porque sí, en el capítulo 11, sí, sí. Versículo 2. Exacto. Ajá. Él sí les dice eso. Eso, pero las armas no. Y dice el texto, a los hombres decirle que a los vecinos y a las mujeres a las vecinas. Dice ese texto, ¿verdad? Eso sí, pero las armas no aparece. En ninguna parte aparece. Y eso me llama la atención y me despierta la curiosidad, pero teológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estos creen en Dios, pero no tanto. ¿Cómo es eso? O sea que Dios puede uno tener fe a poquitos, en cuotas. Hoy tengo el 10% de fe en Dios. Mañana es probable que tenga el 15%. Si me viene una desgracia, el menos 20%. Y vamos jugando con eso. O cuando decimos esto del bautismo del Espíritu Santo, o lo tienes o no lo tienes. Pero no que en un culto me va a llenar Dios, en el siguiente culto me va a volver a llenar. ¿Por qué? Porque la vida me saca el Espíritu. No es posible. Teológicamente no es cierto. Bíblicamente es una herejía el creer todo ese tipo de cosas. O tienes el Espíritu o no lo tienes. O tienes fe o no lo tienes. ¿Por qué? Porque los seres humanos agarramos esa pila de medir cosas, de cuantificar cosas. Y esto no se puede hacer así. O tienes fe o no la tienes, pues. Si no la tienes, ya sabes a quién pedírsela. O sabiduría, ¿verdad? Es que mire, fíjese que yo tengo el 45.5 de sabiduría de Dios. Eso no es así. No podemos traer criterios humanos y meterlos en la Biblia. Es al revés. El criterio bíblico debe de sustituir el criterio humano. Porque en esta vida nos enseñan y nos promueven de que lo mío es mío. Y lo tuyo te lo voy a quitar. Y en la Biblia no aparece eso. Sí. Y por eso es que chocamos con Jesús. Porque Jesús es otra cosa.
Lo fascinante de Jesús es que no responde a ninguna expectativa de la gente de la época de ese entonces. Pero ¿saben qué? Tampoco ahora. No va a responder a ninguna expectativa nuestra en el presente. Nosotros tenemos que averiguar cómo es Jesús para meternos en esa onda. Por eso ser pueblo de Dios, véanlo en la Biblia. Si esto es un pueblo, ser pueblo de Dios es esto. No todos los hijos de Israel obedecían a Dios. Los que obedecían a Dios era un grupo pequeño. Esos son pueblo de Dios. En el 17 está lo que Dios quería. Había pasado todo eso. Dios quería que pasara todo eso porque Él lo que quería que su pueblo no se le regresara, que llegara a donde Él quería que estuviera, a servirle a Él. Aquí en el 17 lo dice. En el versículo 17. Sí. Sí. Porque teme, ¿verdad? Dios piensa de que si este pueblo que tiene la liberación apenas por poquito tiempo, ni siquiera ha llegado al desierto, está en la frontera de Egipto. Y entonces, si ven el peligro, se van a acobardar, en otras palabras, y se van a regresar. Exactamente. Y eso es una pista en teología para interpretar qué tipo de gente estaba ahí, qué tipo de fe tenían en Dios, qué tipo de confianza en Dios. Y más adelante vamos a ir corroborando eso. A medida eso no lo vamos a ver, pero ustedes sí, ¿verdad? Ustedes sí pueden seguir y todo es a base de preguntas, si se fijan. Yo hago muchas preguntas. Háganle ustedes las preguntas al texto y el texto les va a responder. Solo hay que tener paciencia para eso. Y práctica, y mucha práctica. En la medida que uno practica, se le va haciendo un poco más frecuente. Entonces, las armas, ¿verdad? Mi hipótesis es que este pueblo de los hijos de Israel confiaban en pero no mucho. No mucho. Y lo otro es que vimos el domingo pasado que ellos tuvieron que salir yo les preguntaba eso, que si conocían esa palabra de guinda, porque es cierto. Se fueron en guinda. Y eso Dios se los advierte. Esta Pascua la tienen que comer vestido, calzado, ¿verdad? Si se querían peinar, peinados, ¿verdad? Maquillados, yo no sé cómo se hacen esa onda, ¿verdad? Gelatina, todos esos rollos así, ¿verdad? Pero no podían llevar zapatos de tacón alto, ¿verdad? Porque no, se les iba a quebrar en el camino. Vestidos tienen que ir. ¿Por qué? Porque van a salir en cualquier momento. En cualquier momento van a salir. Y el punto es que entonces Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón y le dice, lárgate. Agarra a tus niños, tus animales, todo, lárguense. Y entonces los vecinos les dicen, los echan los vecinos, ¿verdad? El pueblo de Egipto los echa y les dicen, vaya, aquí está, ¿verdad? Ahí dice un texto que Dios, en el capítulo 12 dice un texto que Dios hizo de que los israelitas, los hijos de Israel, tuvieran gracia a los ojos del pueblo egipcio. Pero anteriormente lo que ha dicho es, a Moisés y a Faraón, dile al pueblo que les pida oro y plata a la gente. A mí me llama la atención y eso manténganlo, ¿por qué y para qué querían eso? A mí me parece muy buena la parte de la respuesta de la hermana Loli. Dígame. Porque yo pensando, porque después en Levítico, es cuando construyen el templo y usan oro y plata para los utensilios y Sí. todo eso.
¿De dónde sacaron el oro? El oro que llevaban, entiendo yo. Muy bien, muy bien. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ustedes que leen la Biblia pueden ir haciendo concatenación, relación, vinculación de textos para ir encontrando explicaciones. De eso se trata la cosa, ¿verdad? Precisamente, dice la hermana Loli, es justo. Bueno, eso de justo es mío, pero ella lo que dice, sí, está bueno, dijo. Y no pasaron 430 años de ser explotados. Y como no les pagaron, que les retribuyan, ¿verdad? Por eso había puesto retribución ahí, porque ella lo dice. Sí, ¿verdad? En un sentido, en un nivel de interpretación uno puede decir esa cosa. Lo otro que uno tiene que hacer es eso, también es vincular cosas, ¿verdad? Alguien puede ocurrírsele, no, el oro y la plata es porque Dios ya sabía de que iban a ser un ídolo. No creo, ¿verdad? Porque eso contradeciría a Dios en todo su proceso. Dios todavía actúa así. ¿Cómo actuamos nosotros? No me respondan, por favor, ¿verdad? Porque no se trata de eso. ¿Qué tanta confianza tienen en Dios ustedes? ¿Qué tanta esperanza tenemos en Dios? ¿Qué tanta fe tenemos en Dios? ¿Qué creemos de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es un adorno? ¿Es un souvenir? ¿Es mi vida? ¿Es su vida? ¿Quién es Dios? Depende de la ubicación que lo tengamos. Esa va a ser la respuesta. Pero la respuesta no va a ser verbal. La respuesta es en la vida de uno. Porque allí es donde uno se fija. Antes, en el siglo pasado, uno podía descubrir fácilmente a alguien que iba a la iglesia evangélica por su forma de vestir. Tanto hombres como mujeres. Y porque cargaban la Biblia. Y ahora se puede notar eso. Vaya. Entonces, aquí estamos frente, todo esto es el núcleo de la fe del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Todos los libros, en su mayoría en el Antiguo Testamento, van a hacer mención de esto. Eso se lo voy a traer. Hay salmos, profetas, sabiduría, todos estos libros van a hacer mención a esto. Porque es ahí donde nace el pueblo de Dios. Estos todavía no son pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver en agosto. Ese es el tema. Pueblo de Dios y reino de Dios. Espero yo que lo terminemos en diciembre, de agosto a diciembre. Entonces, y Jesús dice lo mismo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino ¿quién? Ahí está la clave. No hay dónde perderse. El que hace la voluntad de Dios. No es el que habla bonito, el que predica, el que dirige, el que facilita clases de Éxodo, nada. Es el que hace la voluntad de Dios. Es el que hace la voluntad. Es el que ora más largo y bonito, elocuente. ¿Cómo? Rimbombante, ¿verdad? Etcétera. ¿Algún comentario, pregunta? Dígame. Yo pienso que Solo. habla de las armas. Pienso que en el trayecto no iban a encontrar el camino libre. Ajá. Posiblemente habían otros pueblos que al pasar allí los podían haber atacado. Sí. ¿Verdad? Sí, Y sí. también pues sí, siempre hay un asaltante. Sí. Era para defenderse, Sí. posiblemente, Siempre va a haber. porque no se sabe cuántos pueblos
qué largo era el camino y que otros pueblos vivían ahí, o de los mismos egipcios, o de otros pueblos que no se sabe, porque igual, ¿verdad? Como con ellos se fueron otro montón que simpatizaban y no se sabe. Exactamente. Muy buen punto. Y eso me sirve para la propaganda de agosto para adelante, porque hay un momento histórico. Ya voy a terminar. Ya sé el café, va. Dice Juan Stam, que es un teólogo, ya murió él, dice él, como él le encantaba el café, ¿va? El justo por el café vivirá, decía. En un momento histórico, el pueblo reúne al profeta y le dice, mira, fíjate que queremos rey. ¿Cómo que quieren rey, va? Sí, así como los demás pueblos. Los demás pueblos tienen reyes. ¿Por qué nosotros no tenemos reyes? Haciéndose los ignorantes, ¿va? Como que no saben. Y bien enojado el profeta, ¿va? Y le dice Dios, déjalos. No es a vos que te están rechazando, es a mí. Yuca, ¿verdad? ¿Quién elige a los reyes? ¿Es Dios? ¿O es la gente? Oremos, hermanos y hermanas. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque lo necesitamos para seguir siendo tu pueblo, que te sirve, que te adora fielmente. Amén.